Buenas noches, familia de clamor, un abrazo. Feel good, me siento bien con ustedes en esta noche. Este es el día que Dios hizo, ha sido un día maravilloso. He sentido la presencia de Dios, he tenido victorias, he tenido luchas. Estoy contento, estaos gozosos, si es posible, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que Dios le bendiga, espero que haya tenido un día maravilloso en el día de hoy. Este programa se transmite desde mi hogar, en el 17º piso del condominio donde vivo. Espero algún día pues volver a tener una casa terrestre, pero por ahora este es el lugar que Dios me ha dado. Después de María todavía, los seguros no han dado para arreglar los cristales, y aunque no quise, están ahí. No se rompieron, pero no se pueden abrir las ventanas, están herméticamente selladas. Y la puerta del balcón está media torcida y todo eso, pero estamos bien, estamos mejor que mucha gente. Sería bueno en el día de hoy contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Sabe que cuando uno lee la historia de Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20, lo primero que él hace cuando le llegan las cartas diciéndole la información de los mensajeros que le dicen que los enemigos de Israel, los amonitas, los amorreos, los filisteos, los jebuseos, todos los feos se reunieron y vinieron contra Israel. Entonces Josafat está arriba en Jerusalén, que queda sobre una cordillera de montañas, y le dicen: están Hazán en Gadi, están allá abajo en el desierto, han rodeado todos los caminos hacia Jerusalén. Y se especula, según algunos historiadores, que fue una multitud de un ejército de 250.000, 250.000 soldados rodean a Jerusalén. Y entonces Josafat siente temor, miedo, ya no es respeto, es miedo. Es lógico, es natural que en medio de los problemas, de las amenazas, en medio de las dificultades, en medio de la guerra, en medio de un huracán, de un terremoto, uno sienta miedo. Eso es normal. Eso es algo normal. Lo que no es normal es dejar que el miedo en la tormenta, en el huracán, en el terremoto, en la batalla, en la dificultad, en el fracaso, en los ataques del enemigo, pues que uno deje que el miedo se apodere de uno. En el Salmo 23, versículo 4, dice: no temeré mal, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en la presencia de mis angustiadores, de mis enemigos, tú levantarás una mesa, un banquete. Y ahí se cumple Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Así que es normal que ante el caos, ante la enfermedad prognosticada, cruel o incurable, o un diagnóstico negativo, o un problema económico, o un problema en el hogar, donde pierdes el amor de tu esposa o de tu esposo, o pierdes tus hijos, como acaba de pasar aquí en Puerto Rico, que unos turistas de Missouri llegaron aquí y se fueron a Isabela, al pueblo de Isabela, a la Valle Jobos, y allí es un sitio bien peligroso, y a veces, aún cuando se lo advierten, la gente no hace caso. Y este par de turistas, esta familia, pues se fueron a bañar allí en la playa, y el hijo de ellos, la corriente, porque aquí hay un peligro con las playas, hay corrientes que ya han muerto 100 y pico de personas en este año en las playas de Puerto Rico, porque la gente no se da cuenta que hay unas corrientes peligrosas y te arrastran por debajo, y por más buen nadador que sea, pues te puedes morir.
Bueno, entonces este padre ve que las corrientes están arrastrando a su hijo y él nada hacia su hijo y le salva la vida de su hijo y llega a la orilla con su hijo, pero cuando su hijo está salvo, él está inconsciente. El padre usó toda su fuerza, usó todos sus recursos, inhaló bastante agua salada, lo que fuera. El asunto es que cuando los salvavidas tratan de hacerle respiración artificial, esto fue este fin de semana, aquí en la playa de Jobos, en Isabela, en la costa norte de Puerto Rico, y el hombre murió salvando a su hijo. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? El amor de un padre, ese amor del padre. Él dio su vida para que ese hijo viviera. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Por eso en esta noche tormentosa, ya la tormenta casi ya está saliendo de la Florida, está entrando a Atlanta, el huracán Elena, como se llama, está entrando a Carolina del Sur, del norte, a esta parte, y va camino yo creo que va camino para Washington. Ahí hace falta un sacudimiento para ver si se va todo el polvo que hay allí, toda la basura que hay. Pero esto es la vida. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué hablo de esto, hermano? Porque a veces nosotros pensamos que todas estas cosas que pasan son juicios de Dios o castigos de Dios, y no nos damos cuenta, hermano, que sí, esto es algo que de vez en cuando tengo que explicar, tengo que decirle a la gente, sí hay un Dios justo, un juez de todo el universo, sí hay juicios de Dios. Entonces tenemos que interpretar todas las tragedias en términos de esto. Hay juicios de Dios, como en el tiempo de Noé, el diluvio, o Sodoma y Gomorra, el fuego y azufre sobre la corrupción de aquel pueblo. Y hay manifestaciones del juicio de Dios y juicios como lo que habla de la gran tribulación, lo que habla que muchas veces Dios hizo juicio contra Israel, hizo juicio contra, bueno, en el caso del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, que van y sacrifican fuego extraño en el tabernáculo y sale fuego y Dios le hizo juicio y los mató. Pues Dios es el juez de toda la tierra, de todo el universo. Pero entonces también tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Ananías y Zafira, que mienten, y Pedro, cuando ellos vienen en ese espíritu de una mala equivocación de lo que es el amor y la bondad, la gente empezó a entregarle todos sus bienes a los apóstoles y la iglesia se hacía cargo de administrarlo, pero no eran buenos administradores. Y la iglesia en Jerusalén se fue a la quiebra. Y Pablo tuvo que ir a España a levantar ofrendas para sostener a los hermanos en Jerusalén. Es decir que los que dicen que la Biblia en el Nuevo Testamento, a través de los actos de los discípulos, de los creyentes que traían sus bienes y sus propiedades voluntariamente a la iglesia, a los apóstoles, pues los comunistas dicen, Jesús fue el primer comunista, el cristianismo es un embuste. La iglesia se arruinó por el socialismo, se arruinó con esa actitud de ponerle los bienes de producción, número uno, en manos de los apóstoles que no eran capaces ni estaban preparados para administrar esto. Segundo, crear un paternalismo socialista de la iglesia que no era lo correcto, porque la Biblia dice que con el sudor de su frente ganaremos de usted. En otras palabras, la Biblia se inclina a que la persona produzca, a que haga su empresa, a que haya la empresa privada, no el abuso, no la corrupción, pero sí que sean self-sustaining, que se puedan sostener propiamente, no parásitos del Estado. Mi madre me crió de tal forma que ella no quería vivir en los projects, que eran los edificios
que habían para que la gente que necesitara vivienda se la daban, y muchas otras bienestares del gobierno, porque ella decía que el gobierno da de nada para comer de la pechuga. Tengo que decir que eso que se hizo durante la guerra contra la pobreza y todas esas cuestiones donde el welfare, donde las mujeres, yo me recuerdo en Nueva York, escondían al marido debajo de la cama para, mientras más hijos tuvieran, más plata le daba el gobierno. Y eso creó un chorro de gente inepta, de gente sin principios, porque todos hasta mentían, escondían al marido, tenían hijos adicionales y el marido se escondía y se iba por otro estado para tener más ingresos y no trabajar. Con el sudor de nuestra frente ganaremos nuestro diario vivir. Entonces, ese sistema que vino por los demócratas, ese sistema de economía socialista, marxista en un nivel menor, porque el marxismo viene siendo la consumación, lo último, viene siendo el producto del socialismo. El socialismo empieza light y después va y culma en el marxismo, en el comunismo. Entonces viene a entrar en lo que se llama en estudio la dialéctica materialista. Entonces se meten en el asunto de la lucha de clases. Y el gobierno dice que te va a liberar lo que hizo Mao Zedong en China, lo que hizo Lenin y Stalin en Rusia, y convirtieron al fin y al cabo, te dan de nada para comer de la pechuga. Entonces te dan la comida, alegadamente te dan la medicina, te dan todo, pero tú vienes a depender del Estado. Tú vienes a ser un esclavo del Estado y tienes tu condición mentalmente lavado el cerebro y no tienes iniciativa propia. Y mientras más te dan, más te quitan. Es una especie de control de la población, y eso es lo que tenemos en Cuba, eso es lo que tenía Stalin y Lenin, y entonces crearon una sociedad esclava. En el caso de la iglesia, pues entonces, por eso era que la gente traía todos los bienes y se los entregaba a los apóstoles, y eso es lo mismo, porque el gobierno nacionaliza todo, pero luego no hay interés, él quiere las administra, gente incapaz son las que administran los bienes, y luego todo eso se cae, porque no hay nadie, no hay mejor que el dueño. Si tú eres dueño de tu finca, si tú eres dueño de tu negocio, tú vas a querer que lo mejor salga. Es decir, si tú no eres un parásito que depende que todo te lo den, y tú no produces nada, entonces te esclaviza el gobierno. No puedes hablar. Yo me recuerdo que mi mamá decía, no quiero los projects, que son los edificios grandes, los proyectos, no quiero vivir allí. ¿Sabes por qué? Porque si pinto de un color, tienes que aprobarlo la administración del gobierno. Si pongo un clavo en la pared, para poner un retrato, tienes que pedirle permiso a la administración. Si mi madre viene de Puerto Rico, decía mi mamá, tengo que pedirle permiso porque no se puede quedar nadie en mi apartamento que no esté autorizado por la gerencia del apartamento, que es producto de la administración de edificios, de viviendas del gobierno de la ciudad de Nueva York. Y eso crea unos parásitos. Eso crea una gente que vive totalmente dependiendo de que el gobierno los mantenga o esclavos del gobierno. Y cuando el gobierno controla toda la empresa, todos los trabajos, todo, elimina la empresa privada, elimina los iniciativos privados y lo controla todo. Mire aquí en Puerto Rico, que ahora quieren ir como el cangrejo para atrás, algunos candidatos, que si nosotros vamos a poner a sacar a Luma y vamos a pasar a compañía eléctrica de aquí, entonces vamos a entregárselo a una corporación del gobierno. Bendito sea el Señor, húyale a eso. ¿No fue eso lo que hizo Puerto Rico cuando creó la Autoridad de Energía Eléctrica? Que se convirtió en un batatal, se convirtió en una finca de personas que metían todos los familiares, hasta los independentistas que no gobernaban, metían sus familiares en la Autoridad de Energía Eléctrica.
y gente metía ahí, familiares, que no sabían nada de electricidad. Eso fue lo primero. Se convirtió en un batatal, como se dice, como si una finca para meter gente allí para ganar plata. Pero eso no fue todo. Luego se creó un sindicato, la UTIER, que era bastante bueno, los trabajadores eran eficaces, pero lo controlaron, como siempre, los radicales marxistas. Se tomaron el sindicato y convirtieron el sindicato en una herramienta para controlar la Autoridad de Energía Eléctrica, y entonces se elevaban los sueldos, se declaraban fiestas que no ni eran, y derechos que no existían, y entonces, aunque eran buenos trabajando, necesitábamos 5 personas para poner o 4 o 5 para poner una bombilla en un alumbrado, en un poste de la luz. Entonces uno que guiaba el carro, uno que miraba para arriba y veía esto, otro que estaba en 5, 4, eran como 5, 4, y entonces había uno que era el que enchufaba la bombilla de arriba, y muchas veces se iban a la orilla de las carreteras para poder trabajar horas más tarde, porque mientras más horas más tarde más ganaban, y se paraban allí y daban chistes, y después que pasaban esas horas aparecían trabajando, y había gente buena trabajando allí. Gente, ojalá que esa gente estuviera trabajando acá, ahora en la nueva compañía. Pero el asunto fue que fue un ensayo de una muerte anunciada. ¿Quién se imagina en una isla de 100 por 35, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene el monopolio, no tiene competencia y quebró? La quebraron la unión, la quebraron las uniones, las 2 uniones que habían, la Huitisi creo que se llamaba una y la otra la UTIER, la quebraron los políticos independentistas del Partido Nuevo Popular, de todo, la quebraron. ¿Quién se imagina? Y la deuda que tenemos, gracias, aunque la junta esa que hay de control fiscal, todo el mundo la odia, pero si esa junta no existiera, la deuda pública se tuviera que haber pagado y no habría dinero para el presupuesto del país. Esos candidatos que están ofreciendo ir como el cangrejo para atrás, les quiero decir que están haciéndole daño al pueblo. Quebraron una empresa pública, una empresa que no tenía competencia, porque el Estado siempre es incompetente en dirigir un monopolio, porque el objetivo es el control de la gente. Y luego, tarde o temprano, la cosa termina bien mal. Es decir, que hay cosas que el gobierno puede operar, pero hay cosas que no se le puede entregar el monopolio al gobierno. Mira lo que hicieron aquí. Entonces ahora la gente se cree que uno se olvida. Están diciendo algunos candidatos, yo voy a crear, creo que la alianza satánica esta, ha dicho que ellos van a crear una corporación. ¿Qué van a crear? Otro embeleco, otra draga, otro monstruo destructivo para robar, para destruir, para después peor que lo que tenemos. No, lo que hay que buscar, orar a Dios, y la iglesia también opinar y dar ideas y buscar la manera de fiscalizar y de hacer buenos contratos, porque aquí también vino el asunto del gobierno, hicieron contratos y los de Luma pues hicieron su contrato. Y los políticos, quién sabe cuánto cogieron plata y firmaron contratos que eran leoninos, que eran favoreciendo a la empresa. Y yo creo que se puede. Mire, si en Estados Unidos toda la luz eléctrica son compañías privadas y funciona bien ahora mismo con este huracán que está azotando, que ya salió de la Florida, gracias a Dios, y ahora va para Atlanta, para Georgia, y ahora va para Carolina del Norte, Carolina del Sur, y va para todo eso, y para Virginia, y posiblemente llega a Washington también. ¿Qué pasa? Pues ahora vemos cómo eso funciona. Hay millones de personas sin luz, y en menos de un día todo eso está arreglado. Aquí el huracán destruyó todo, porque ya lo terminó de destruir, porque ya todo no se daba mantenimiento, todo estaba arruinado, no se podaban bien los árboles, no había iniciativas para cuidar bien los equipos o darle mantenimiento.
Y cuando se oponía, cuando había un momento, mire, para que vea cómo lo controlaba el gobierno, cuando querían poner, una vez me recuerdo que querían poner un oleoducto que venía desde Guayanilla, desde Guánica para acá, y eso iba a aliviar el costo del combustible. Pues seguido empezaron cuando estaban los populares, los PNP en el poder, empezaron los populares y los independentistas y los rebeldes y los radicales. Empezaron todo, que esto es peligro, que esto no. Entonces, después que se habían gastado millones de dólares en eso se terminó, se dejó abandonado. Luego ganó, me recuerdo que ganó, cuando vino, eso fue bajo un gobierno del PNP, cuando vino el gobierno del Partido Popular, entonces empezaron los ambientalistas y empezaron los comunistas, empezaron los independentistas y los PNP. No podemos permitir que pase ahora, porque ya el asunto era de gas, y se pusieron al gas. Tenemos una planta nuclear cerrada porque puede explotar y la isla es muy pequeña. El miedo no es de Dios. El miedo es destructivo. Y volviendo a Josafat tuvo miedo. Y es lógico que el miedo nos venga. Pero Josafat venció el miedo. Y lo venció, ¿sabe cómo? Poniendo el pueblo, él y todo, rasgar su vestido y empezar a buscar a Dios, y poniendo el pueblo a orar y ayunar, y también haciendo un recuerdo de todos los milagros que Dios había hecho desde que lo sacó de Egipto, todo, cómo Dios le dio la victoria, cómo Dios le entregó las tierras, cómo Dios los prosperó, cómo Dios les dio gracia y los fortaleció ante los enemigos y le entregó la tierra prometida, batallando, y ganaron sus peleas y Dios los bendijo. Eso es lo que hay que hacer con miedo. Recordar cuántas cosas grandes Dios ha hecho por nosotros. Tiene problemas económicos, la tormenta. Pues mira, cuánta gente en el Oklahoma y en los estados de Texas y esa zona donde están los huracanes, los tornados, termina el tornado y luego dicen, gracias a Dios, estamos vivos, pues vamos a reconstruir todo esto. Y eso es naturaleza, es la naturaleza. Hay juicios de Dios, hay permisión de Dios, que cuando nos hagamos de Dios la protección se va, pero eso no es un juicio, eso es que nosotros hemos alejado la protección de Dios, hemos alejado la gracia de Dios y estamos por nuestra cuenta y para allá y para acá. ¿Y qué sucede? Que entonces se cuela por ahí la destrucción. Y están los elementos del diablo cuando quiere destruir a un país, pues se mueve en medio de toda esa naturaleza. Porque yo recuerdo cuando había un huracán aquí, el huracán aquel que en 1994, por ahí. Yo me recuerdo aquel huracán que venía a destruir a Puerto Rico y yo tuve una visión. Me recuerdo que Cucuza Hernández era la presidenta de la Cámara y me dijo, mire Rasky, viene un huracán, y ese huracán que viene para Puerto Rico va a acabar con Puerto Rico, es un fenómeno. Ya FEMA tenía 10.000 sacos porque esperaban 10.000 muertos, y me recuerdo que yo había estado encerrado 3 días en ayuno, orando en el edificio, en el segundo piso, y a las 9 de la mañana iba a mi casa para bañarme, vestirme, pedirme clamor. Cuando oigo las radios, cuando llego a casa y prendo el televisor, estaban los medios noticiosos. Vaya, esa es la única actividad que se está promoviendo en Puerto Rico, es el día de clamor. Solo un milagro nos salva. El Canal 11, que entonces era Telesperi, todas las emisoras de radio, váyanse descalzos, en pantalones cortos, en payamas, como estén. Nada nos puede salvar, sino eso eran los medios noticiosos. Y yo me recuerdo que me bañé, seguí para Clamor. Cuando llego a Clamor, la presidenta Cucuza me dice, Hernández, mire, reverendo, trate de desmantelar todo posible porque esto es catastrófico. Está bien. Y cuando estaba Gigi Ávila, estaba Torre Ortega, estaba Epifanio Jiménez, que era el director de la Defensa Civil, estaba el alcalde, era año electoral, por eso me recuerdo que era el año 1994. Y yo recuerdo bien, pero bien claro en aquel momento, mi hermano, espérate, estoy tratando de ubicar el año, pero sí sé, sí, era año electoral, 1994,
y entonces estaba Héctor Luis Acevedo, que era alcalde de San Juan, y Pedro Rosselló, que era el gobernador, y estaban entonces los presidentes de los cuerpos del Senado, Cucuza, y de la Cámara y Senado, y estaba todo Epifanio Fineres, que ya murió, que era director de lo que se llamaba la Defensa Civil, que ahora la cuestión de emergencia. Y cuando llegamos, todo el mundo estaba atento. Y yo recuerdo, y eso está filmado, lo hemos pasado tantas veces, cuando estábamos en medio de esa cosa, el sol brillante, un viento recio, un lunes de clamor precioso, y de momento lo primero que Dios hace es poner una nubecita ahí para cubrirnos del sol, pero se veía el mar Atlántico frente al Capitolio tranquilo, y no parecía tormenta, pero la tormenta venía, y de momento yo me recuerdo que cuando cojo el micrófono, el Señor me arrebata y me dice: pueblo, Dios me ha dicho esto. Y entonces estoy hablando y estoy orando, y estamos orando. Estaba Gigi Ávila aquí, Torre Ortega, el gobernador Rosselló, estaba Héctor Luis Acevedo, que era alcalde y era candidato contra Rosselló para el Congreso, y todos esos políticos y todos los líderes conciliares. Y cuando Dios, antes de comenzar el mensaje, diga: esto es lo que dice Dios, y empiezo a orar, y Dios me dice: vírense hacia el mar y extiendan las manos así de largo frente al mar, y empiecen a ordenar al huracán: huracán, detente, afuera, fuera. Y empezamos a orar y a clamar. Miles de personas, la gente se había vaciado frente al Capitolio, y estábamos ahí, y todos los políticos también orando, y el pueblo con las manos, me acuerdo, Gigi este lado, Torre este lado, y todo el pueblo: fuera, atrás. Y recuerdo como si fuera hoy, esta noche, que de momento empiezo a tener una visión, y el Señor me traslada frente al Capitolio en espíritu, me traslada al centro del huracán. Y allí había un cazahuracanes, el avión que enviaron desde Miami, un cazahuracán que se mete dentro del huracán a ver cómo pelear, cómo enfrentar la situación, cuál es la condición. Entonces, cuando Dios me lleva dentro del ojo, allá y donde está el cazahuracanes, así me muestra el Señor, me muestra demonios, porque en muchas de las cosas está el diablo metido, legiones de demonios que estaban empujando el huracán para Puerto Rico, porque Puerto Rico es una base de Dios, Puerto Rico es la joya de la corona, de aquí salen misioneros, de aquí salen ofrendas, dinero para ayudar, de aquí salen evangelistas. Este es un lugar sagrado de Dios, y que tengan cuidado los políticos que quieren corromper esto, porque la mano de Dios los alcanzará. Yo recuerdo que los demonios decían: yo veía haciendo, y de momento cuando nosotros acá decíamos fue atrás, allá aparecían ángeles del cielo peleando, ellos empujando a los demonios del huracán, y ángeles echándolo para atrás, y los demonios luchando, y esa lucha terrible. Pero eso no es todo. Cuando termina el evento, el huracán quedó detenido por la lucha, los ángeles del diablo tratando de traer el huracán a destruir la economía de Puerto Rico, a destruir el país. Pero aquí había un pueblo reunido, había un pueblo que cree en Dios, un pueblo que se humilló delante de Dios. Y cuando mi hermano, yo recuerdo ese evento, una hermanita en Nueva York está escuchando el mensaje por Radio Visión Cristiana, pero a la misma vez ya tiene puesta el Weather Bureau. Y esto es un testimonio real, lo conocen millones. Yo me encontré en El Salvador en plena guerra un periodista que me dijo: yo soy testigo. En plena guerra lo habían enviado, y él hablaba y decía que él era testigo de los milagros que Dios había hecho con la naturaleza aquí. El asunto es que cuando yo estoy viendo todo eso, esa mujer, lo supe el otro día, estaba viendo el canal de Weather Bureau y estaba oyendo la transmisión con el pueblo con las manos hacia el Atlántico, atrás y atrás, y Dios dándome la visión. Hay ángeles y demonios luchando, demonios que quieren, ángeles caídos y demonios que quieren destruir a Puerto Rico. Hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas espirituales. Hermano, en el hogar se mete el diablo, en los matrimonios se mete el diablo, en los hijos se mete el diablo, en la familia se mete el diablo, en la iglesia se mete también, y se mete por todos lados donde encuentra
lugar. Y hay que entender que mientras se mete Dios, también se mete el diablo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, hermano. Y a veces estamos ciegos, hemos perdido el discernimiento y no sabemos que estamos luchando no contra la esposa, no contra el hijo, no contra el esposo, no contra la madre, no contra el padre, no contra el pastor, no contra el vecino, no contra nadie. Estamos luchando contra cosas que no vemos, personas que han caído sin darse cuenta, como Pedro, que cuando Jesús iba a subir hacia el monte, hacia Jerusalén, hacia arriba para ir al Calvario, pero dice: no, maestro, no subas porque no te acontezca tal cosa. Y cuando esto le acontece, Jesús tenía discernimiento, él amaba a Pedro, pero cuando la boquita de Pedro y la lengua empezaron a hablar, a persuadirle que no subiera a dar su vida por la humanidad, él no vio a Pedro, él vio al diablo. Y ojalá nosotros tuviéramos el discernimiento que cuando se levanta el marido, que cuando se levanta la esposa, que cuando se levanta el hijo, que cuando se levanta el padre, cuando se levanta la madre, cuando se levanta los trabajadores, los vecinos, cuando se levanta la tormenta, en el mundo menos pensamos, en el trabajo, en la escuela, no son ellos detrás de ese hombre, detrás de ese padre, detrás de esa madre, de esa esposa, de ese esposo, de ese hijo, detrás de ese empleado, de ese amigo, detrás de esa familia, detrás de esos miembros, está el mismo diablo. Y es que le dan lugar al diablo, y uno a veces no se da cuenta que si yo me descuido, el diablo coge mi mente, y me hace ver lo que no es, y me hace decir, y me provoca, y pierdo el control, y digo lo que no debo decir. Pero puede ser que usa uno para provocar, como lo usa uno para responder a la provocación. Y es una lucha espiritual, hermano. Estamos rodeados de demonios, estamos rodeados de ángeles caídos, estamos rodeados de espíritus inmundos, estamos rodeados de falsos profetas y falsas profetizas, gente endemoniada que hace rato, aunque están en los altares, y aunque están en YouTube, y aunque están en Facebook, y aunque están en tarima, y aunque están moviendo masas, a veces están poseídos del mismo espíritu de error y están siendo usados malos consejeros. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El diablo se recuerda cómo se metió en Dalila, y tomó un hombre de Dios y lo engañó, y se rindió y terminó ciego, y para restaurarse tuvo que dar la vida. Se recuerda como cuando llegaron los 10 espías de la tierra prometida, la mayoría dijo: no, la tierra es bendecida, pero es demasiado, son gigantes, son demasiado grandes, y aunque la bendición es grande, no podemos contra ellos. Y cogieron al pueblo entero, el diablo cogió a esos espías, a los espías que quedaron, porque Josué y Caleb se permanecieron fieles. Los hombres de Dios que fueron, no titubearon, fueron fieles y se pusieron frente, ¿sí? Cuando los espías que Dios envió, de los 10, los fieles se pusieron en pie, la mayoría dijo: no vayamos para allá, y contaminaron al pueblo con miedo, contaminaron al pueblo con desasosiego, destruyeron completamente la sensibilidad, la fuerza del pueblo. Y entonces, pero Josué y Caleb se pusieron de firme. Es verdad que son grandes, pero el Dios que nos ha dado a nosotros la tierra es más grande que todos ellos. Se dejan usar. Y hay una batalla, hermano. Y el miedo viene, y metieron miedo al pueblo. ¿Y sabe lo que causó eso? Que 40 años no pudieron entrar. Y Dios los mató, un montón de ellos. Murmuradores, Dios los mató. Y lo mismo pasó. Pero Dios interviene, como en el caso de Daniel y Zafira, que cogieron desgraciadamente y vinieron y creyeron que le podían mentir al Espíritu, a Pedro, pero al Espíritu Santo no pudieron. Y Pedro dijo: no me habéis mentido a mí, sino al Dios, al Espíritu Santo. Y allí cayó muerto Ananías. Y después vino la mujer, y la mujer que se había contaminado con el pecado del esposo. Por eso usted, si su esposo se quiere ir con el diablo, déjelo que se lo lleve el diablo, si no es posible detenerlo. Pero usted no siga el camino de nadie, siga el camino de Cristo, siga poniendo sus ojos en Cristo. Y como dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. Entonces,
Cayeron muertos los dos. Los dos murieron, Dios los mató. Todavía Dios mata gente, hermano. Ay, no diga eso. Todavía Dios mata gente. Mató a Ananías y Zafira, y dice luego en ese capítulo del libro de los Hechos que el pueblo empezó a tener temor, respeto a Dios. Porque hay gente que creen que Dios es un muñeco, hay gente que blasfeman, hay gente que pierden el respeto a Dios, pierden y hacen lo que da la gana, interpretan y se vuelven apóstatas y riegan veneno y se atreven a seguir hasta trepados en los púlpitos y profetizando, hombres y mujeres llenos de espíritu de error, engañando, perturbando. Pero su fin es el fin de Nadab y Abiú, que cuando fueron a ofrecer fuego extraño, el fuego de Dios los consumió, o aquellos que Dios había prohibido que tocaran el arca del pacto y cuando lo tocó, cayeron muertos. Aunque Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Y aunque todas las cosas que suceden no son directamente el juicio de Dios, hay juicios de Dios. Porque Dios, cuando Noé dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Es decir, estoy adolorido, estoy arrepentido de haber hecho al hombre. Y dice, desde este momento yo barreré al pueblo entero, a la humanidad entera, a todos los animales. Oh, santo Dios, bendito sea el Señor. Entonces, hay cosas que vienen de la caída del hombre y la mujer. La naturaleza está desorganizada. Hay cosas que vienen, hay terremotos, hay huracanes, hay tornados, hay cosas que vienen de la mano de Dios. Pero hay cosas que son producto del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva y del desajuste de la naturaleza. Pero hay también cosas que son promovidas por el diablo mismo. Recuérdense, cuando los hijos y las hijas de Job murieron, eso no era Dios, era el diablo. Sí que hay cosas que vienen del diablo cuando uno está bajo la protección y cuando una nación no está cubierta con los muros de protección. Y eso viene porque la naturaleza está rebelde. ¿Qué dice en Romanos 8? Que la naturaleza gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. La naturaleza gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. Entonces hay cosas de la naturaleza, pero hay cosas que el diablo se apodera de la naturaleza y esos elementos entran porque el pueblo ha abandonado a Dios, porque los muros de protección, como está la nación de los Estados Unidos. La nación de los Estados Unidos está en una condición rebelde. Hay apostasía, hay rebeldía, hay negligencia. Pero como en el tiempo de Elías, Dios le dice a Elías, ¿te has quedado yo solo? No, todavía hay 7,000 rodillas que nos han doblado los Baales. Todavía en Norteamérica quedan millones de rodillas que no se han doblado ante la política demoníaca del crimen del Partido Demócrata y de los asesinos que promueven la criminalidad de las clínicas de Planned Parenthood y toda esta porquería de los transgéneros y de ponerle testosterona a los niños y coger los niños, los varones, ponerle drogas internas, ponerle elementos y castrarlos y hacerlos totalmente y ponerle hormonas, Dios mío, a los varones, y que no le digan a los padres, estos sinvergüenzas que han llevado al gobierno desde Obama para acá, especialmente Biden y su hijo, que son dos corruptos, que cuando llegue el momento de Dios, imagínense si han comprado su conciencia, que Selinkis coge un avión y lo montan en un avión de la Fuerza Armada, que no hacen con nadie, y lo traen en medio de una campaña política a reunirse con Kamala Harris, a reunirse con Biden y a pedir y llevarse más dinero y más armas para allá. Yo digo, pero ¿cómo es esto? Mientras el demente, el enfermo espiritual de Biden y su gobierno de Kamala Harris dicen que a Israel, que se está defendiendo en esta noche de los criminales Hezbollah, que está defendiendo la frontera norte, que está defendiéndose, le están aguantando armamento. ¿Para qué? Porque quieren agradar a Hamas, quieren agradar a los musulmanes,
quieren agradar a los países árabes por el maldito petróleo, mientras los Estados Unidos tienen petróleo de abastecimiento de increíbles proporciones y no lo tocan. Póngase a pensar. Entonces, yo no estoy a favor de que se destruya y se invada Ucrania, pero póngase a pensar en el cerebro y las neuronas que Dios le da. ¿Cómo es posible que ese Zelensky, primer ministro, le pongan un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo traigan en campaña política, para que vaya a Pensilvania y se reúna por allí en un rincón con Kamala Harris y entonces se reúna con Biden para decir, si gana Trump, nos van a abandonar? Pero mientras lo están usando para política, ¿no piensa usted que Zelensky y los políticos y los de Ucrania tienen chantajeado a Kamala Harris y a Biden por toda la corrupción que hicieron mientras estaba, no Zelensky, mientras estaba el otro corrupto que convirtió a Ucrania en el país más corrupto de Europa? Óyeme bien claro, y ese es el castigo que tiene. El país de más tráfico humano, de más droga, de más corrupción era Ucrania, y en eso era vicepresidente Biden, y fue con su hijo. Y cuando fue allá que vinieron nombrados su hijo, ¿qué sabe su hijo de electricidad en una junta de gobierno que brega con los problemas de electricidad del pueblo? Y su familia empieza a recibir millones de dólares, y eso lo ocultan y lo esconde la prensa que está vendida con el gobierno actual demoniocrático, y lo esconde. Pero Dios ya empezó a vomitarlo, y cuando Dios termine con ese hombre y con todos los que se han prestado para toda esta corrupción, Dios hará juicio y hará justicia. Pero entiende, están comprados. Zelensky puede ser el mejor gobernante que haya tenido ese país, pero el tipo tiene chantajeado a Biden y a su gobierno, porque saben que si Trump gana van presos y le van a sacar todos los trapos que tienen de todo el dinero que han cogido de soborno. Y mientras se recuerda la conversación del presidente actual en aquel momento, que era el presidente corrupto de Ucrania, y la grabación y la filmación está siendo vicepresidente, y le dice, ¿qué hacemos con el ministro de Justicia que nos está investigando al gobierno ucranio? Le pedí al presidente, al vicepresidente Biden, ¿qué haremos con ese hombre que nos está investigando la corrupción? Y Biden le dice, nosotros nos encargaremos de eso. Y nunca se llevó a cabo el final de la investigación del país más corrupto de toda Europa, Ucrania. Y yo no estoy a favor de las atrocidades de Putin, pero cuando el río suena es porque algo hay. Y por cuánto ese pueblo se sumergió en tanta corrupción y se olvidaron de Dios. Y ahora en medio de esto es que están buscando a Dios. Pero con todo esto sigue habiendo actos de corrupción. Entonces pregúntese, ¿qué le tiene Zelensky a Biden y al gobierno democrático de Kamala Harris y a Biden, que le ponen un avión de la Fuerza Aérea, lo traen para Casablanca, lo reúnen y después se reúnen con el otro, y no le queda más remedio, porque si no le queda feo, aunque le hace peste y dice pestes contra Trump, no le queda más remedio que ir a Nueva York y subir a Trump Tower y reunirse con Trump, por la posibilidad de que si ese hombre gana, va a tener que contar con él. Yo analizo, yo fui analista de noticias, pero soy mejor analista en el espíritu. Y Dios ha ocupado todo este tiempo para dar una oportunidad a que ese país tenga una visitación de Dios. Pero hay cosas que el pueblo no entiende. Y vuelvo y repito, ¿por qué Biden se somete y hasta le pide excusas en la última reunión que hubo de líderes a Zelensky? Porque no le dio a tiempo lo que tenía que darle. Porque lo tienen chantajeado por toda la corrupción, él y su hijo, de lo que hicieron cuando estaban de vicepresidente, y no le pueden dedicar nada. Y aquel Zelensky no le queda más remedio que aprovecharse de esas cosas, y lo están chantajeando. Y no le quedó más remedio que lo traen ahora para hacer política, para desacreditar a Trump por su derecho a examinar por qué esto está pasando. Pero no le queda más remedio que ir y reunirse con él, porque sabe que si ese hombre, por la gracia de Dios, gana la elección, van a buscar la realidad y se va a saber que hubo corrupción, que hubo chantaje,
y que innecesariamente se provocó una situación que tenía resolución. Hay que entender todo esto. Hay que entender Europa. La Unión Europea es la base del anticristo, el gobierno del anticristo. Esa Unión Europea es anticristo. Las Naciones Unidas son un pozo séptico de inmoralidad política y de mayoría de tiranos y abusadores y corruptos que usan eso de refugio. Estamos viviendo en tiempos, pero ¿qué pasa, hermano? No hay que tener miedo. No hay que tener miedo ante la tormenta. ¿Y qué estoy hablando? Bueno, pero hay juicios de Dios. Y hay cosas que son motivos de la naturaleza. Yo creo que este huracán es un presagio, es una alerta a que los muros espirituales de Estados Unidos están quebrantados. El sistema educativo está podrido, controlado por elementos sindicatos de Sodoma y Gomorra. El gobierno presidencial y los aspirantes Kamala Harris y el creo que sea Tyler o como se llama el tipo fue un individuo que estuvo dando clases 20 años bajo el sistema marxista comunista en China. Es un individuo radical de izquierda, un aliado de Sodoma y Gomorra, un hombre que durante la pandemia, cuando hubo la muerte de George Floyd, que dicho sea de paso, hermano, lamentamos la muerte del individuo, pero se cree, y eso han tratado de ocultarlo, y lo voy a decir aquí, se cree que ese hombre lo llevaron a la muerte, no la policía. Los líderes de Black Lives Matter se alega que lo promovieron porque sabía el récord criminal de ese hombre. Yo lo conozco. ¿Cómo lo sé? No me pregunten. Busquen y saquen. No era ningún angelito. Déjeme decirle, George Floyd no era ningún ángel. Tiene un récord bien negro y bien malo, bien criminal. Y se cree que los líderes de Black Lives Matter, con el permiso de gobernadores como Tim Tyler o Tyler, como les quieran llamar, y gente como Kamala Harris, y gente como Biden, permitieron que ese hombre se le metieran allá, lo tiraran allí, y la policía ¿sabes que en la Academia de la Policía de Estados Unidos le enseñan el chokehold a uno? Le enseñan a uno cómo controlar a una persona. Y ellos hicieron lo que le enseñaron. Pero ¿qué pasó? Todos salieron culpables y crearon un ídolo y crearon un mártir de un bandido, de un tipo que no era ningún santo. Y ese gobernador y Kamala Harris y el partido de los líderes demócratas como Nancy Pelosi, George Schumer y Obama y todos crearon, pero más Biden, estos crearon un ídolo de un hombre que posiblemente y alegadamente algún día se va a descubrir. Lo echaron, la policía luchó con él, hicieron lo que le enseñaron en la academia, pero cuando se vino a evaluar las consecuencias, la hipocresía reinó. Pues hay que quemar los policías, hay que mandarlos a la cárcel por vida, porque si no van a quemar. Y de todas maneras, el señor Tim Tyler, yo tengo un problema con su nombre, perdona, pero yo le llamo a Cap y Jezabel a los dos. Pues este señor permitió que quemaran la ciudad, de dos barrios más grandes, permitió que por meses quemaran, saquearan, mataran, violaran, y luego ayudó juntos, como hizo Kamala Harris con los demostradores y los criminales allá que hicieron solidaridad, le pagaban, buscaron dinero el Partido Demócrata para pagarle la fianza y ni uno de ellos fue preso. Entonces, pero a los policías los colgaron y ellos lo que hicieron, lo que enseñan en la academia, un chokehold, agajarlo, es porque el tipo murió y sabían que el tipo estaba enfermo y sabían que el tipo tenía graves problemas, diferentes problemas que cualquier cosa. Entonces lo echan los Black Lives Matter y eso no lo quieren tocar ni con una vara de 1000 pies porque no quieren echarse encima a toda esa gente y tienen miedo. Lo que pasó con O.J. Simpson, ¿por qué fue que permitieron que ganara el juicio un hombre que se sabía que había matado, que había un asesino? Pero se batió el cobre de tal forma que era lo acusamos por la muerte de su esposa y el amante de ella, por ese acto criminal, o nos hagamos culpables, o ponemos un jurado que lo dejan suelto porque no están todos de acuerdo,
y evitamos que quemen las ciudades de Estados Unidos. Es decir, el chivo expiatorio fue el pueblo. Y a O.J. Simpson, un criminal, lo soltaron, un asesino. Pero el juicio de Dios lo alcanzó. La justicia de Dios lo alcanzó. Y yo, mi análisis, mi teoría, mi análisis de lo que yo he estudiado es que George Floyd no fue ningún héroe. Fue un chivo expiatorio. Fue un mártir creado por Black Lives Matter, alegadamente. Y lo niegan. Pero la policía fue el chivo expiatorio porque tenían miedo que se rompiera, que rompieran a quemar. Pero de todas maneras quemaron durante la pandemia. Hicieron lo que les dio la gana, mientras se cerraron iglesias, mientras se persiguió a pastores y a rabinos y a cristianos y a pastores. No se persiguió a los que estaban quemando, llegaron hasta tratar de quemar la Casa Blanca. Y eso no, hicieron nada. Y Nueva York y en todos sitios hicieron lo que se apoderaron de barrios enteros, en ciudades como Seattle, Washington y en Minnesota. ¿Sabes? Y no hicieron nada. Pasaban listas, cobraban impuestos, violaban, hacían todo. Los grupos estos de Antifa y Black Lives Matter, y no los tocaban, y los dejaban soltar, le pagaban la fianza. Hermano, es la corrupción demoníaca, pero no hay nada oculto que no sea traído a la luz. Sí hay juicios de Dios. Y hay cosas que son producto de la naturaleza que está ya cansada de su atropello, porque cuando vengan los juicios de Dios, va a pasar como en el tiempo de Sodoma y va a pasar con el tiempo, en el tiempo de Noé, del antediluviano. Cuando Dios arrase, va a arrasar con todo. Aunque Dios es un Dios bueno. Y debemos estar dándole gracias a Dios, porque Dios ha sido tan bueno que la cosa no ha sido tan peor. Así que hermanitos que están allá afuera, terminando y redondeando este mensaje en el día de hoy, que es bueno, aunque ya todo esto está pasando y esto va a salir a la medianoche, pero que siempre hay una tormenta en la vida de alguien, siempre hay una tormenta en algún sitio, siempre hay. Ahora mismo Israel está al borde de entrar en una guerra abierta con Hezbollah y con otro frente con Irán. Todo esto es el comienzo del fin. Y viene Gog, la guerra de Gog y Magog, la batalla de Magedón, todo eso está a la vuelta y el pueblo está ciego y los ministros, y hay hasta apostasía dentro de la iglesia. Es tiempo ya de despertar, porque Dios está velando todo, hermano. Y le digo, tengan paz y tranquilidad, tener ánimo. Jesús le dijo a Pedro cuando vino caminando hacia él: yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces: Señor, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ellos subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Las casas se recobran, hermano. Los carros se recobran. Perdiste la casa. Bueno, denle gracias a Dios que no fue peor. Denle gracias. Y terminando con el huracán acá, Dios detuvo el huracán por horas. Cuando la gente llegó a sus casas, el huracán entonces fue caminando lejos de Puerto Rico. Cuando yo estaba en el centro de mando del puerto de San Jerónimo con el gobernador y todo el gobierno, me preguntó uno: ¿qué usted creyó? Yo creo que Dios hizo el milagro. El huracán nunca llegó a Puerto Rico, porque hubo un Dios que lo detuvo. Porque hubo un pueblo que se humilló, porque hubo un pueblo que tuvo fe. Pero hay cosas que son naturales, hay cosas que son de la naturaleza, hay cosas que son producto del descuido espiritual de un pueblo y que el diablo se mete por medio y hace estragos. Toda la culpa no la tiene el diablo, ni toda la culpa la tiene Dios.
hay una naturaleza que está gimiendo por su redención. Y hay un Cristo que va a poner en orden todo y viene ya de camino. Mi pregunta es, ¿tienes miedo o no? Es normal que lo tengas. Pero lo que hizo Josafat fue que tuvo miedo, pero entonces oró a Dios y dijo, en nosotros no hay tal fuerza ni tal sabiduría, no sabemos qué hacer. Y entonces Dios le dijo a través del profeta, le dijo, no temáis, estáos quedos y ved mi salud, que yo pelearé por vosotros. Y hizo Josafat que contó todo lo que Dios hizo. En esta noche cuente todas las veces que Dios le ha contestado, cuente todas las promesas que Dios ha cumplido, cuente todas las bendiciones, y aunque pierda todo lo que pierda, después que no pierdas tu salvación, eso es lo importante. Aunque te deje tu mujer, te deje tu hijo, te deje tu padre, te deje tu marido, te deje el mundo entero, o que te pongan en cadenas y grillos y te lleven a degollarte como a Pablo, o a Pedro, que te crucifiquen con la cabeza para ver los pies para arriba. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso disolvió el miedo. Confiamos porque Él nos ha dado paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Tenga paz en la noche de hoy. Tenga confianza en el día de hoy. Gloria a Dios, sana, libera, conforta, anima al pueblo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a reconstruir el ministerio, a reorganizar el día de clamor, Padre. Y Señor, todo aquel que no va a traer bendición a este ministerio, Señor, llévatelos lejos. Trae los que han de bendecir, y aquellos que no han de bendecir, Señor, sálvalos. Pero todo aquello que sea muerte en la olla, remuévelo, Padre. Purifica, aun si yo soy un estorbo, llévame, quítame, Señor. Pero mientras tú tengas un propósito conmigo, ayúdame a caminar por el valle de la sombra de la muerte, tomado de tu mano, Señor. Aunque me abandone mi padre, mi madre, aunque me quede solo, después que no te pierda a ti, Señor. Y esta noche reconcíliate con el Señor. Esta noche dale gracias a Dios en medio de tu enfermedad y dile, Señor, haz tu voluntad, sáname, líbrame, bendíceme, y si no, te voy a servir con todo y problema, te voy a servir con toda dificultad, con todo y huracán. Y mañana saldrá el sol y será un nuevo día. Lo más oscuro de la noche habrá pasado. Señor, lo declaro hecho. Toma a los políticos de este país, de Estados Unidos y del mundo, y ves que la nube de tu gloria venga sobre ellos y se conviertan a ti de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Si desea escribirnos, puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y si usted desea voluntario y de corazón mandar una ayuda para la reconstrucción, reorganización y para completar todos los gastos que quedan por cubrir el clamor, y todas las empresas y todos los planes y proyectos que tenemos, lo que Dios ponga en su corazón, voluntario y de corazón. Y hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busca la sección de negocios Clamor a Dios, sección de negocios ATH Móvil, búscalo Clamor a Dios y deposita a través del nombre de Clamor a la cooperativa Los Hermanos, de que ahí es que va a parar todo. Y lo más importante, la oración eficaz del justo puede mucho. I need your prayers. Yo necesito su oración. Ore por mi hija que hablé con ella, Catherine está lo más tranquila. Hoy pude ver a Kimi, también está luchando, y su esposo, bendecidos, y Dios bendiga a Titi Miki, que está en casa de su hijo aquí, que su estadía sea bendecida, y Dios bendiga a todos los colaboradores de Clamor y todas las personas que aman este ministerio, y Dios bendiga a Venezuela, la llamada que hoy recibí del nieto y de todo. Y si es tu voluntad, Señor, dirígeme, porque si es tu voluntad que yo vaya a esas 2, 3 actividades que me están proponiendo dar en Venezuela por la paz y la reconciliación, Señor, dame testimonio y dame la fecha.
y yo haré tu voluntad. Y tú proveerás de tus riquezas en gloria todo lo que nos hace falta. No tenemos grandes recursos. Casi todo lo que hemos tenido se ha gastado en el día del clamor, y gracias por aquellos que han ayudado. Pero todavía quedan cuentas por arreglar este año, proyectos que realizar, viajes que realizar, y la reconstrucción del ministerio y poner una nueva oficina, porque no nos podemos quedar. Yo no puedo seguir haciendo todo aquí. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a ver con la gente que hemos estado llamando. Y Marte, buenas noches, hermano. Y Reverendo Rasky, hasta ahora veo y escucho su análisis desde la República Dominicana. Bueno, ustedes saben, este es un programa de análisis, un programa también de palabra profética, de todo, pero aquí analizamos desde la perspectiva cristiana y bíblica, la política, la economía, todo lo que hay que analizar. David Ortiz, Dios te bendiga, David. Déjame ver a David. Alicia Hernández Mateo también, y Daisy Medina. Vamos a ver. Emi Martes, buenas noches, y hermanos, esta hora veo y escucho sonar de la República Dominicana. Bueno, Alicia Hernández, si usted ve, tengo aquí déjame ver, déjame más para acá. Esteban Fuentes, Dios te bendiga. Siler Suri, Pastora Teresa Gómez, Dios le bendiga, amado hermano evangelista. Yesiel Jesús, evidente profeta, bendiciones de paz en Jesucristo, saludos, remanente fiel, feliz, entre las naciones. Nilda Montalvo, Roberto Concepción, Dios le bendiga, hermano Rasky, y todo, Dios le bendiga a los hermanos que están conectados. Dios, hermano, déle share a esto. Y todos los que están conectados. Carmen Delgado dice, Dios le bendiga. Carmen Marrero, amén. Gledes Milán, amén. Ezequiel Ruiz Haddock, Dios le bendiga. Sandra Rivera, Dios le bendiga, hermano Rasquiadé. María Liz Rosario Betancourt, Dios le bendiga. Silvia M. Díaz Reyes, Dios le bendiga. William Santiago Pérez, lo está viendo. Ludín Báez, desde Guatemala, clamamos por su vida, hermano Rasky, Dios le siga guardando y bendiciendo a usted y familia. Hace años que no voy a Guatemala. Sandra Rivera, hermano Rasky, Dios le bendiga. Marilés Rosario Betancourt, Silvia M. Díaz Reyes, Dios le bendiga. William Santiago Pérez está viendo y Ludín Báez, desde Guatemala, clamamos por su vida, hermano Rasky. Dios le siga guardando y bendiciendo a usted y su familia. Mike Tyler, Romainly, bendiciones. Sandra Rivera, Dios le bendiga, hermano Rasky. Marelisa Rosario Betancourt, Silvia Emma Reyes, Roberto Concepción, Dios le bendiga, hermano Jorge Rasky. Dios le bendiga a los hermanos que están conectados. Carmen Delgado, Carmen Marredo, Gladys Millán, Ezequiel Ruiz Haddock, Sandra Rivera. También Dios le bendiga a Maurilis Rosario Betancourt, Silvia M. Díaz Reyes, William Santiago Pérez, y dice desde Guatemala, Ludín Bay, desde Guatemala, clamamos por su vida, hermano Rasky, Dios le siga guardando, bendiciendo a usted y su familia. Déjame ver, Silvia Medía, William Santiago Pérez, Ludín Bay, ya la mencionamos. Sandra Rivera, Dios le bendiga, Marisa Rosario. A ver qué más por aquí. Había una cosa que me habían dado que quería ver. Bueno, estaba aquí Claudia Maite Romero, Claudia Escobar, Carmen Echevarría, Ricardo Ravelo, que bueno está este canal, David Moncuyan, Diana Haggerty, Susana López Valentín, Gladys Flores desde Venezuela, cada noche veo sus predicaciones. Lilian Rivera, tremendo mensaje, aleluya. Miley Blue, y ahí esto, mira, escuche esto bien tentadora. Claudia Escobar, hay un pastor en Colombia, Popayán, que me habló de usted, de cómo Dios lo usó para desatar gente endemoniada, gente enferma. Me contó muchos testimonios que Dios hizo usando a usted y el Evangelio. Oye, esto es un mensaje de Colombia. Dios mío, se me pasó. ¿Qué pasó aquí? No pude ver el resto, pero Dios la bendiga. Testimonio de Popayán, Colombia, de muchos años atrás, de muchísimos años atrás. Y aquí, bueno, esto es increíble, hermano.
Ese testimonio más made my day today. Luis Valle dice, Dios no puede ser un lado Dios y dar tiempo para arrepentirnos del error, pero si no nos arrepentimos, Dios corta el hilo, Dios tenga misericordia de las naciones. Saludos, dice Wilfredo Alvarado, saludos desde Vineland, New Jersey, hermano. Si oyen, es Isaac que está cantando, está recibiendo bendición allá en el cuarto y está cantando, que siga cantando. Saludos desde Vineland, New Jersey, hermano Wilfredo Alvarado Jr. Dios habló al pueblo, el que Dios, dice Popayán, me contó muchos testimonios, aquí se ve más, vamos a ver qué más hay. Lo bendigo, dice, Dios me contó usándolo usted y en mi país lo quieren, dice, me contó muchas bendiciones que Dios hizo usándolo a usted y al evangelista allí, y en mi país les quieren mucho, les están agradecidos y extrañan predicadores como usted. Los bendiga el Cristo Jesús. Norma González, Claudia Escobar, gracias por esas palabras de Colombia. Lilian, desde Venezuela, Clary Flores, toda la noche veo sus predicaciones, tremendo mensaje. Lilian Rivera, Claudia Escobar desde Colombia, ya lo leímos. Susan López Valentín, Clary Flores, Lilian Rivera, Millie Blue, bueno, todo, yo creo que ya hemos leído todo. Lizzie Ocando Rivera, Wilfredo Alvarado desde Vineland, New Jersey, hermano Wilfredo Jr. Dios habla al pueblo, el que tenga oído y ojo, vea y oiga. Noel Rivera, que murió por la droga que tenía en el cuerpo, no porque la policía lo mató, era un criminal. Escuche bien cómo van a salir las cosas. Está hablando de George, del señor ¿cómo es que se llamaba? George, porque mencioné su nombre, ya ustedes saben quién, el afroamericano que lo crearon un ídolo, y todo el mundo sabe que eso fue alegadamente, y no se podrá ahora. Yo espero que Dios haga justicia y que esos policías salgan, porque fueron chivo expiatorio, sí señor, y cogieron a este señor y lo usaron como un mártir para crear un mártir, y no era ninguno, aquí lo dice, murió por la droga que tenía en el cuerpo, dice esta persona que escribe, no porque el policía lo mató, era un criminal. Y hermano, ojalá que saquen los expedientes criminales de este tipo y los hagan públicos, porque se sabe que muy alegadamente a este señor lo cogieron y lo echaron, y que estaba posiblemente porque no quisieron hacerle ni pruebas de droga, el drogado, porque se alega que las alegaciones son que era eso, y los policías estaban entrenados para hacer lo que hicieron y se vieron obligados y después salieron culpables porque había que apagarlas. ¿Usted se recuerda? Sí, el individuo Dios le bendiga, hermano, desde New Haven, Connecticut, ha sido bendición a nuestras vidas, que Dios le fortalezca y saluda a usted y su familia. Nos están viendo en New Haven, Connecticut. Tenía en su cuerpo, no porque el policía. Entonces, es increíble, hermano, es increíble. Cogieron a este tipo y lo vieron un héroe, un ídolo, hicieron estatuas y todo. Y los policías se están pudriendo en la cárcel, porque los políticos liberales, radicales de Sodoma y Gomorra y de la izquierda radical en esa ciudad y en los estados de Minnesota y de Washington, de Seattle, la ciudad de Seattle, cogieron y prefirieron sacrificar 4 policías, que está bien, y entre ellos habían afroamericanos, déjeme decirle, y que se pudran en la cárcel para evitar que quemen la ciudad. Y después quemaron barrios de Seattle, meses y de Minnesota, de Minneapolis, Minnesota, en el estado de Minnesota, estuvieron haciendo lo que les dio la gana. Y esto es la realidad. Dios le bendiga, hermano, desde New Haven, que de bendición para nuestras vidas, le fortalezca, saludos a ustedes y a la familia, Dios le bendiga. Emi Marte, buenas noches, hermano Rasky. Dios habla al pueblo, el que tenga oído. Bueno, yo creo que ya he leído bastante aquí hoy. George Floyd, creo que era tu nombre, George Floyd. Y entonces lo hicieron un ídolo. Saquen el récord, publíquenlo, ¿por qué no lo publican?
¿Por qué no lo publican? Y cuando ustedes vean el récord se van a dar cuenta que lo de George Floyd fue todo para a calmar a Black Lives Matter, que yo me recuerdo que yo fui en plena pandemia y estuvieron 20 minutos y después por allá fastidiando, no pudieron hacerme nada allí, porque yo no le tuve miedo. Y cuando me fui, que fue a la iglesia a apoyar a la policía, hicieron una manifestación y cogieron a los comandantes de la policía, los arrodillaron el pueblo y lo permitió el gobierno que la policía se arrodillara a estos bandidos de Black Lives Matter que estaban fundamentados en el Yaruba, Yaruba, ¿sabes qué? La religión africana de santería, que una de sus miembros fue allá y trajo eso y que están declarados comunistas abiertamente y que se han hecho ricos algunos de ellos con especialmente una de ellas, de sus fundadores, con millones y millones de dólares en mansiones. Y yo me recuerdo que un día después de yo salir, cuando la iglesia manifestó en apoyo, cruzaron el puente para llegar allá en el Bronx, donde la recibí, ellos se adelantaron, hicieron que los comandantes de la policía se arrodillaran ante ellos y le pidieran perdón. Y ahora hay que orar, porque si sale Eric Adams de la alcaldía de Nueva York, el que lo va a coger fue uno de los que estaba a favor de quitarle los fondos a la policía, un hijo del diablo completo. Bueno, hermano, puedo seguir aquí esta noche, pero esto es tremendo. Y que muchas cosas salen. George Floyd. Se echacaron la muerte a la policía. La policía hizo lo que tenía que hacer, tiraron un chokehold. Pero los que lo incitaron y lo metieron porque sabían que lo iban a matar, lo mataron ellos mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora tienen dos Acab y Jezabel, que si el pueblo cristiano no sale a votar en contra de esa gente, ustedes van a llorar, porque vienen tras las iglesias, vienen tras nuestros hijos. Y lo mismo aquí, si no salimos a votar y esa alianza coge fuerza, eso no va a venir de la noche a la mañana, poco a poco. Ahora van a esconderse, van a negar. Pero si los malos y malignos de la alianza de Sodoma y Gomorra toman el poder, va a ser poco a poco. Yo voy a votar. Posiblemente haga una conferencia de prensa, si Dios me lo autoriza, 2 semanas antes de las elecciones, o 3. Pero hacer lo que Dios me diga. Pero le digo, hay que salir a votar. Y ore a Dios profundamente a tomar su decisión. Pero por esa alianza ni uno le dé el voto. Si toman el poder en este país, como si esa pareja de acá ya sabe todo el poder, van a traer la maldición más grande. Ya están diciendo que van a quitarle toda la ayuda que necesita Israel. Y eso significa el cumplimiento de lo que dice la Biblia: maldeciré a los que te maldicen. Óyelo bien, Kamala Harris, y óyelo bien, señor Tim Leyland o Leyland, como quiera que te llamen. Eres un instrumento del diablo, son dos mentirosos. Y a Trump, si tú quieres que Dios te lleve allí, dale la gloria a Dios y humíllate y llora delante de Dios en privado y promete darle toda la gloria a Dios. Abashama la pasaya. Amén. Pido que oren por el viaje mío la semana que viene a Washington, donde estaré en una convención de miles de conservadores, donde también estará hablando el presidente Donald Trump. Va Milton Picón también, vamos juntos con otro hermano que va de acá, y vamos a tener reuniones con personas de allá para ver cómo está la situación y prepararnos para lo que pueda venir. Que Dios le bendiga grandemente y que haya sido un programa de bendición.